todos, ¿cómo están? Seguimos hablando acerca de la gracia de Dios. Recuerda que si tienes preguntas, comentarios, puedes escribirlas aquí abajo y con gusto vamos a responder o vamos a hablar acerca de esos temas. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Estábamos hablando acerca de la ley. ¿Recuerdas la diferencia de la ley y la gracia de Dios? ¿Recuerdas que dijimos que la ley nunca fue el camino para la justificación, para que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios? Más bien es un camino en dirección opuesta porque es poner confianza hoy día. Hoy día es un camino en dirección opuesta. ¿Ok? Antes era el camino que Dios estaba usando para mostrarles que tienen pecado. ¿Ok? Hoy día es en dirección opuesta porque la ley ya culminó, ya cesó el sistema de la ley. Y eso les quiero mostrar hoy día. Entonces, estábamos en Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? No. No recibieron el Espíritu Santo por cumplir la ley de Moisés. De hecho, está claro, Pablo ha dejado claro que él nunca les predicó la ley de Moisés. Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Esa es la predicación de Pablo. Eso fue lo que él les predicó. Fue el mensaje acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Nota esto. Pablo llama el recibir o el caminar por fe es creer el mensaje de Cristo. Pero luego dice, después de haber comenzado en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Es decir, el tratar de vivir por la ley, Pablo lo llama sus propios esfuerzos. Si tú estás intentando, por tus obras, tratar de ganar justificación, justicia o bendición, o tratar de agradar a Dios por tu esfuerzo, por tus obras, Pablo le llama a eso propios esfuerzos, y que es lo mismo que el sistema de la ley. Propios esfuerzos. ¿Ok? Lo voy a leer nuevamente. Déjenme hacerles una pregunta. Responde tú esta pregunta mientras vas escuchando. ¿Recibiste el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Tú, que me estás escuchando ahora. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Porque según el Evangelio, según la palabra, cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Bueno, mira lo que dice Juan, capítulo 20. Después que Jesús resucitó, en el versículo 22, dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Aquí está Jesús habiendo resucitado y ahí están sus discípulos, los que también conocemos como los apóstoles. Después de haber resucitado, después de haber muerto en la cruz, pagado por el pecado, habiendo sido sacrificado como el precio por el pecado, la libertad que debía ser comprada para nosotros, la redención, la obra de redención, después de toda su obra, Jesús resucitó, sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Hoy día nosotros, cuando creemos en Jesús, cuando creemos en el mensaje del Evangelio, cuando creemos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, recibimos el Espíritu Santo. Es como que si Él estuviera soplando, lo mismo que hizo con sus discípulos, con sus apóstoles, soplando en ellos, diciendo, recibir el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en Jesús, Él sopla en nosotros y nosotros recibimos el Espíritu Santo. Bueno, mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 6,
Versículo 17. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Estamos unidos a Él. ¿Ok? El Espíritu de Dios vive en nosotros. Ahora, esta es la pregunta que les está haciendo. Ustedes, díganme, ¿recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¿Cuál es la respuesta? Claro que no. Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, o sea, por oír el mensaje de Cristo, comenzaron bien en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Por qué ahora, si ya fuiste justificado por creer en Jesús, ¿por qué ahora tratas de ser perfecto o caminar en esa justicia por tus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo? Escucha esto. Y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley. Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a veces en situaciones donde realmente necesitamos un milagro, una intervención divina? Y lo primero que empezamos a hacer es decir, bueno, tal vez tengo que portarme bien. Tengo que dejar de hacer esto. Tal vez voy a orar más. Sí, tengo que ir a la iglesia y ahora voy a ir a todos los servicios. Voy a ir a los domingos, a los 2 cultos, voy a ir a los servicios especiales, voy a ir a la reunión de oración, voy a ir a la reunión de estudio bíblico, y voy a la reunión de hombre, y a la reunión de mujer, y a los jóvenes, y a los adolescentes, y a los niños. Voy a ir a todas las reuniones, ¿no? Porque tú empiezas a tratar de hacer obras, esfuerzos. ¿Para qué? Para que Dios haga un milagro. Para que Dios sobre un milagro. Para que Él pueda ayudarte en la situación en la que estás. O ahora sí, voy a diezmar y voy a ponerme al día con todos mis diezmos. O voy a dar más todavía. A cada persona que se me cruce le voy a dar algo. Ahora, no me malentiendan. No estoy diciendo que hacer esas cosas son malas. Está bien congregarse. Está bien diezmar. Está bien orar. Está bien leer la palabra de Dios. Pero no las hago porque quiero ganarme algo de Dios. Eso cae en la categoría de obras muertas, que está ahí en Hebreos capítulo 6. Obras muertas. Obras que no producen nada. Bueno, entonces, nota esto acá. Le hago esta pregunta, dice, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? ¿Porque tratan de vivir pegados a los 10 mandamientos por sus propios esfuerzos? Por supuesto que no. Ahora, si tú estás en esa situación de que hoy día necesitas un milagro y has estado diciendo, bueno, tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer más de esto otro, deja de mirar lo que tú puedes hacer y presta toda tu atención, tu enfoque y tu esfuerzo en poner tu mirada en Cristo y decir, gracias Jesús por lo que tú has hecho por mí. Gracias por rescatarme. Gracias porque tú eres el Cordero que ha sido provisto para perdonar todos mis pecados. Gracias porque tú venciste la muerte, tú venciste el pecado y ahora puedo reinar en esta vida por medio de ti. Lo leímos hace unos 2 semanas tal vez en Romanos capítulo 5, donde dice que es por medio de Jesucristo que nosotros hoy día reinamos en esta vida. Deja de enfocarte en tus obras y comienza a enfocarte en la obra de Él. Ahora, no estoy diciendo que porque
nos enfocamos en la obra de Él, ahora podemos hacer cualquier cosa o lo que nosotros queramos. Cuando tú te enfocas en Él, tus obras se van a alinear a lo que tú eres en Él, a la justicia. Bueno, pero si tú tratas de obtener cosas de Dios, milagros, o de ser perfecto, o la justicia, o la salvación, por medio de esfuerzos, Pablo está diciendo que tú estás escuchando un mensaje que tiene la apariencia de la buena noticia, pero que no lo es. Y que debes tener cuidado. Como dice acá, Pablo dijo, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No tomes la gracia de Dios como algo sin sentido. Aférrate a ella. Aférrate a lo que Cristo ha hecho. Bueno, y deja de tratar de ser perfecto mediante la ley. La ley nunca fue el remedio para que tú pudieras vivir en la libertad del pecado. Bueno, y eso es lo que Pablo les está mostrando acá. Bueno, vamos a seguir avanzando. Estamos en el capítulo 3, versículo... Bueno, avancemos un poco más. Vamos al versículo 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Abraham no vivió bajo los 10 mandamientos. Él recuerda que los 10 mandamientos fueron dados por medio de Moisés. Bueno, por medio de Moisés, eso de hecho fue cientos de años después de Abraham. Pero Abraham fue justificado por la fe, no por la ley. Ahora, mira cómo lo pone Pablo en Romanos 1. Empecemos en el 1. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Está Pablo hablando, por eso dice nuestra nación. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones lo hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, no a sus obras. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente que no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Entonces, aquí nos da este ejemplo. Si tú trabajas, tú mereces el salario, te lo ganaste. Lo mismo, aquí si tú haces obras, entonces la salvación en este caso, que sería el salario por el ejemplo, es lo que tú te ganaste, tú trabajaste para ello, te lo mereces. Pero el versículo 5 dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones. Esto no es un pago por tus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Y luego dice David, también habló de lo mismo cuando describe la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Dice, citando el Salmo, dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. David estaba viendo lo que venía. Dijo primero, los que se les perdona la desobediencia y se les cubren los pecados. Y luego dice, qué alegría para aquellos a quienes el Señor borró el pecado, no el pecado, la naturaleza, lo que traía condenación. Borró el pecado de su cuenta. Versículo 9. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre
espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Es la fe, no es ni la circuncisión ni las obras de la ley o tus buenas obras las que pueden justificarte, salvarte, darte el Espíritu Santo o por el cual puedes recibir un milagro de Dios. Es solo por la gracia de Dios, porque solo por la gracia de Dios que has sido justificado, que has sido salvado, que has sido librado de la condenación, se te ha quitado esa naturaleza de pecado. ¿Ok? Mira, volvamos a Gálatas, capítulo... Estábamos en el capítulo 3, Gálatas, capítulo 3. Dice, una vez más, del mismo modo, versículo 6, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios, ya sean judíos del pueblo de Israel de la circuncisión o gentiles. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando les dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿Recuerdas cuando hablamos? Tal vez fue en el video número 3, por ahí. Cuando Dios le habló a Abraham, de hecho lo leímos ahí en Génesis capítulo 12. Le habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar y todo eso. Y te bendeciré y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición, yo te dije, estaba hablando de justicia. Esa es la bendición, no son cosas materiales. La bendición es justificación, justicia. Y si ves acá, Gálatas nos dice que el evangelio se le predicó a Abraham. Y él creyó en el evangelio. Él creyó que por medio de él y su simiente, que es Jesucristo, y luego te lo voy a mostrar más adelante, es por medio de su simiente que todas las naciones serían justificadas. Y solamente somos o alcanzamos esa justicia por medio de la fe en Jesucristo o la simiente de Abraham. ¿Ok? No es por medio de nuestras obras. Luego el versículo... voy a leer nuevamente el versículo 8. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Cuál es la bendición que él recibió? Una vez más, justicia. Él fue justificado, o su fe le fue contada por justicia, o él fue justificado debido a su fe. Bueno, sin embargo, escucha esto, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Nota, aquí está. Por eso Pablo les dice, si alguien les predica un evangelio diferente, que sea maldito. Si alguien los está llevando a la esclavitud de la ley nuevamente, que sea maldito. ¿Por qué? Porque el que vive por las obras de la ley está bajo la maldición de Dios. Y Pablo les predicó el evangelio para que se dieran cuenta que no están bajo la maldición. Han sido liberados, han sido hechos libres de la maldición. Y hoy día viven en la justicia que está en Cristo Jesús. Bueno, se me acaba el tiempo. Llegamos al final de este video. Vamos a retomar esto en el siguiente video.